Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre otro mecanismo, otra estructura de datos que tenemos dentro de Java para manejar elementos o datos. Esa estructura que analizaremos serán los sets, que tienen varias derivaciones o varias especializaciones. Vámonos directamente a Eclipse para mostrarte cómo funciona. Aquí ya tengo un pequeño proyecto para poder trabajar esto y poder explicártelo de la mejor manera. Rápidamente te explico. Un set en Java es básicamente una interfase que tiene métodos muy genéricos y que las clases que las especializan, que las implementan, pues van a permitir darte ciertas características de acuerdo a su función. Hay tres tipos, ahora las vemos. Pero básicamente esta interfaz de Java Collection Framework es utilizada para almacenar elementos únicos. ¿Ok? Entonces hay tres tipos: el hash set, el tree set y el linked hash set. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Vamos a generar una pequeña clase para mostrarte cómo funcionan los hash set. Aquí voy a generar una pequeña clase que le voy a llamar test hash set. Así. Voy a activarle el método main para no generar una clase independiente y todo poderlo probar aquí. Como toda clase que implementa una estructura de datos aquí en Java, debemos de importar la clase de la librería o del paquete útil. Eso lo vamos a hacer así: import java .util. Y la clase se llama hash set. Ahí está. Esto es lo primero que tenemos que hacer para poderla utilizar. Y vamos a comenzar a definir esa clase. Esa clase va a ser muy similar a la definición de una array list o de una linked list, donde vamos a poner el nombre de la clase y entre menor que mayor que es básicamente como una plantilla, vamos a indicarle qué tipo de elemento vamos a manejar en este set, en este hash set. En este caso le voy a decir que mi variable se llama conjunto. Vamos a ponerle así. Vamos a definir un nuevo hash set. Vamos a ponerle el tipo aquí y cerramos y abrimos paréntesis. Esta es la manera de crear un hash set. Ahora, como te comentaba al inicio, tiene varios métodos como muy generales para todos los tipos de set aquí en Java. Hay 5 tipos de métodos generales: el método add, el método remove, el método contains, el método size y el método clear. Veamos el primero. Entonces vamos a decirle que a mi conjunto le vamos a agregar un elemento de tipo string, como ahí lo estamos indicando. Por ejemplo, vamos a poner nombres. Voy a poner mi nombre, por ejemplo, Rubén. Voy a poner otra vez Rubén, y ahora voy a poner, por ejemplo, Carlos. Ahora voy a poner Carla. Ahora voy a poner Jos, algo así. Ok, entonces ahora vamos a observar que al momento de ir agregando los elementos, el hash set lo que va a hacer básicamente es eliminar duplicados conforme el orden en el que se fueron insertando. Entonces vamos a imprimir cómo queda el conjunto y vamos a pasárselo directamente. Ahí está. Lo voy a poner por ahí. Voy a ejecutar mi pequeño programa. Vamos a darle run as Java application. Ahí está. Y observa, solo tenemos una entrada para el valor de Rubén. En este caso, Rubén, Jos, Carlos, Carla. Observa que están desordenados, no necesariamente están en el orden en el que los fui insertando. Por ejemplo, primero inserté todos los valores de Rubén, luego Carlos, pero Carlos
finalmente no está en la segunda posición, entonces están desordenados y no hay una relación directa conforme los voy insertando. Entonces esto es lo que tiene esta clase del hash set, que no te garantiza una ordenación, sí te va a eliminar duplicados. Entonces observa ahora lo siguiente. Vamos a eliminar, por ejemplo, un valor. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Joss. ¿Okay? Entonces tenemos el método remove y vamos a decirle que elimine a Joss. Entonces ahí lo va a actualizar y observa que ahora lo ha eliminado y ahora nuevamente ha organizado el conjunto como él quiere. Sí me ha respetado a Rubén, pero luego ha puesto a Carlos y luego a Carla. Ha eliminado a Joss. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer con esta clase de hash set? Bueno, tiene una característica. Ya vimos dos métodos, add y remove. Ahora observa, podemos validar if, por ejemplo, en mi conjunto punto contains un elemento. Por ejemplo, vamos a preguntar si está Joss, que obviamente ya no existe porque lo eliminamos, pero vamos a preguntarlo y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a imprimir esto, vamos a ponerle aquí, si mi conjunto contiene a Joss, vamos a poner una leyenda de existe, y si no, pues que nos diga no existe. Entonces es una manera de validar si un elemento está contenido, existe dentro de mi conjunto. En este caso, lo que esperaríamos que devuelva es que no existe. ¿Ok? Entonces este método también es muy importante porque muchas veces lo que vas a hacer es extraer información, meterla a un conjunto y después vas a querer validar si existe un valor o no. Otro método que nos permite conocer cuántos elementos tiene mi conjunto, y es un método muy general que básicamente lo que va a hacer es contar cuántos elementos tenemos en mi conjunto. Entonces ese método se llama size. Es un método general que aplica para las otras clases que también manejan los conjuntos. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí tamaño del conjunto y le vamos a concatenar el valor del tamaño. Entonces a través de esto pues podemos saber cuántos elementos tiene. Tiene 3 y estamos validando si Joss existe. Por lo tanto, pues nos devuelve no existe. ¿Qué pasa si le cambiamos y le ponemos si Rubén existe? Nos debe devolver ahora sí el mensaje correcto, que es existe. Entonces, bueno, aquí existe otra posibilidad, otro método, y de una vez, por ejemplo, aquí lo ponemos, que es el de clear. Clear lo que va a hacer es vaciar el conjunto y va a eliminar todos los valores. Sin embargo, el conjunto va a quedar vacío. Entonces observa, cuando yo utilice ese método, por ejemplo aquí lo ejecutamos, lo deja en 0 y por lo tanto ni Rubén, ni Carla, ni Carlos, ni Joss van a existir. Así es que las validaciones siempre van a dar pues en falso. Entonces esta es una de las posibilidades de esta clase. Tiene otros métodos interesantes. Por ejemplo, voy a quitar este de clear. Te lo voy a dejar ahí comentado para que lo analices tú después. Una vez que he comentado el método clear, ahora lo que te voy a mostrar es cómo se puede imprimir los elementos de un set. Normalmente vamos a utilizar una estructura que se llama for y vamos a utilizar una notación simplificada del método for, donde le vamos a decir el tipo de elemento que tiene mi conjunto. En este caso es un string, y le vamos a decir, por ejemplo, una variable elemento que le vamos a pasar como segundo argumento a este for. Le vamos a mandar el conjunto. Entonces a través de esto yo puedo imprimir los elementos de mi set. En este caso le vamos a decir así, se lo pasamos
Y ahora si lo ejecutamos, pues vamos a poder ver cada uno de los elementos de mi set. Entonces, pues estos son las características principales de los sets. Espero que te haya quedado claro. Y ahora vamos a aprender cómo trabajar con la siguiente clase, que son los 3 set. Entonces es algo muy similar, solo que va a haber unas pequeñas diferencias. Aquí lo importante es que recuerdes que los hash set sí eliminan duplicados, pero no te garantizan un orden. Entonces tú debes de analizar en qué circunstancias puedes utilizar esta clase. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora continuemos nuestro estudio utilizando una clase diferente que se llaman los 3 sets. Entonces voy a generar una nueva clase. De hecho, voy a generar una nueva con el nombre de test 3 set. Así, voy a activar el método main y voy a dejar la que tenía por acá de referencia. Voy a copiar algunas cosas como esto para no escribirlo y hacer el video un poquito más rápido. Entonces voy a importar la librería y ahora lo que voy a hacer aquí es importar 3 set, que también utiliza la interfaz con los 4 métodos genéricos que te acabo de mostrar. Voy a copiar esta definición de por acá. Es similar. ¿Qué va a cambiar? Pues observa. Lo que va a cambiar es el nombre de la clase. Obviamente voy a poner aquí 3 set, aquí y aquí. Y bueno, para este ejemplo no voy a utilizar string. Ahora voy a utilizar integer, que es otro tipo de elemento que yo puedo modelar en los set y que de hecho normalmente es como lo más utilizado. Bueno, no hace falta utilizar aquí hash set, lo voy a quitar. Por eso ahí estaba la advertencia. Ahora vamos a trabajar con números, entonces utilicemos los métodos que ya habíamos visto, conjunto.add, y observa que ahora me va a decir integer. Entonces vamos a meter varios números, por ejemplo el 10, vamos a poner el 100, vamos a poner el 20, vamos a poner inclusive el 0, vamos a poner un número negativo. ¿Ok? Vamos a agregar ahora otros repetidos como el 10. Así. Ok, ¿qué característica tiene ahora esta clase? También va a eliminar duplicados. Pero lo que va a hacer, y esta es una de sus características más importantes, es que los elementos cuando se agregan se van a quedar ordenados. Observa, voy a mandar imprimir de una vez mi conjunto, que también lo he llamado conjunto, por cierto. Ahí está. Voy a dejar así y voy a darle aquí run as Java application. Ahí está. Observa que conforme yo los fui agregando, él pues fue buscando duplicados, no los encontró hasta que se halló el número 10. Entonces automáticamente él ya me hizo una ordenación del más chico. Recuerda que los números más chicos en una recta numérica, en el caso de los números enteros, son los negativos. Luego está el 0 y luego, por ejemplo, me puso los números con signo positivo. Y ahí está, los organizó. Ese método se llama remove first, aquí lo tenemos, o remove last. Eso lo que hacen, esos métodos lo que hacen es, por ejemplo, si yo pongo remove first, intuyes que lo que va a hacer es eliminar el primer elemento del conjunto, que en este caso pues va a ser nuevamente el -1. Lo he comentado, ahí está. No quiero que elimine el primero, quiero que elimine el último. Ahí está también un método que ya hace eso por nosotros. Entonces, esta es una de las características que la clase 3set agrega de su propio comportamiento. No viene de el comportamiento general de las interfaces. Entonces aquí, por ejemplo, el último elemento pues fue el número 100 cuando se ordenó de manera ascendente. Entonces por aquí lo tenemos, ahí está, y pues lo quitó del conjunto.
Esta es otra posibilidad. Es importante con esta clase del ThreeSet no caer en un error muy común utilizando el método que se llama addFirst. Observa, a pesar de que me deja utilizarlo, addConjunto.addFirst, ahí está. Aquí la diferencia respecto al addLast o por ejemplo el removeLast es que mira, por ejemplo, el addFirst me dice que este método, si lo quiero utilizar, va a enviar una excepción. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad todavía, al menos en esta versión, poder agregar el elemento y hacer como una comparativa. Es una de las limitantes de esta clase. Y bueno, de este método en particular, observa, ¿qué pasaría si yo quiero agregar el -2? Pues tú podrías pensar, pues lo va a agregar al inicio y aparte va a ser como una ordenación. Pues no, Java ya no lo advirtió y observa qué es lo que sucede. El error que nos estaba reportando. Entonces, esto también es un error muy común quererlo utilizar y bueno, llegamos a un error como este. Entonces, si vas a utilizar este método, pues considera que en esta parte no se puede utilizar para los ThreeSet. Vamos a ver que para la otra clase, que son los LinkedHashSet, sí se puede. Y veamos el otro método, addLast, agregar al final. Vamos a ver qué nos dice y este también nos manda un mensaje que no se puede utilizar. Vamos a poner aquí un valor y observa que también ocurre lo mismo. No se puede utilizar este método al menos. Entonces puedes utilizar nada más remove y removeLast. A pesar de que el método addFirst y addLast están activos, te van a mandar error en esta clase. Bueno, continuemos. ¿Qué más? Pues lo mismo. Vamos a copiar la condición que teníamos acá. De hecho, las mismas para hacer más simple el video. Ahí está. Podemos ver el tamaño del conjunto con conjunto.size. Observa que es lo mismo. No voy a validar para el método contains con números. Por ejemplo, voy a preguntar si existe el número 10. Si está, que me responde existe, y si no está, que me responda no existe. Además, para el for le voy a decir que no va a ser de tipo integer, sino va a ser un. Además, para el for le voy a decir que no es de tipo string, sino que es de tipo integer. Entonces ahí, ahora voy a quitar esto para que observes y básicamente es lo mismo, solo con algunas adaptaciones. Entonces ahí está el tamaño del conjunto, si existe o no existe un número y que me imprima los elementos de manera individual. Y lo hacemos, ahí está. Tamaño del conjunto, 5 elementos. Quitó los duplicados, quitó varios números 10, solo se quedó con 10, 20, 100, 0 y -1. Los ordenó numéricamente, ahí están. Y pues después validamos y por último imprimimos cada uno de los elementos de manera independiente. Entonces, esta clase, la característica que tiene, y es la parte importante aquí de este estudio, es que te va a ordenar los elementos, va a eliminar duplicados, pero te va a limitar poder agregar elementos al inicio y al final, porque todavía no tiene la capacidad esta clase de hacer una ordenación, digamos que es una limitación. Vamos a ver un ejemplo con la siguiente clase para que veas que esto pues ya no es una limitante cuando utilizamos los LinkedHashSet. Por último, analicemos la clase LinkedHashSet, que a diferencia de las otras va a tener una característica muy interesante. Entonces vamos a generar una nueva clase para probar este pequeño ejemplo. Le voy a llamar test LinkedHashSet. Okay. De hecho, vamos a activar aquí public static void main. Ahí está. Y va a ser muy similar. Voy a agarrar de hecho el último ejemplo. Está. Y en lugar de importar reset, voy a importar LinkedHashSet. Voy a copiar esto de aquí para no volverlo a escribir.
Ahí está. Vamos a basarnos también en el último ejemplo. Voy a poner esta clase aquí, esta definición, y la voy a poner aquí. Y ahora va a ser una linked hash set. Así, parece trabalenguas. Entonces ahí la vamos a poner y la vamos a poner aquí de este lado. Todo queda igual. De hecho, una de las características que tienen estas clases del Java Collection Framework, pues es eso, que se parecen mucho. Entonces, si aprendes una y solamente marcas las diferencias entre una y otra, pues es para ti muy fácil de aprender. Ahora, vamos a tomar el mismo ejemplo de los números aquí y lo pasamos para acá. Ahora, fíjate aquí con esta clase lo que va a suceder. En esta no le importó el orden en el que tú los agregaste, porque la clase al momento de agregarlos los fue ordenando. ¿Ok? Ahora aquí sí va a importar el orden. Y observa, si yo hago esto por aquí de imprimir system.out.println y le vamos a mandar el conjunto, ahora sí vamos a tener esa posibilidad. Vamos a darle aquí run as Java application. Observa, aquí no ordenó ascendentemente, aquí ordenó conforme se fueron agregando los elementos. Primero el 10, luego el 100, luego el 20, luego el 0, luego el 1 y luego eliminó los duplicados. Entonces aquí el orden ascendente no le interesa. Entonces, bueno, pues esa es una de las características que tiene, que va a respetar el orden en el cual fueron agregados. Si ahora, por ejemplo, yo agrego aquí un nuevo elemento, conjunto.add, y quiero poner, por ejemplo, un -2, asumiríamos que pues lo va a poner ahí al principio porque es el más chico, y no, esto no es así, lo va a agregar en el orden en el que los estoy insertando, en este caso al final. Y observa, aquí sí, ahora tenemos la posibilidad de utilizar el método add first, add last, remove first, remove last. ¿Por qué? Como no importa el orden, pues los podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, conjunto.add first, observa, aquí sí no va a dar ningún problema. Y vamos a agregar, por ejemplo, el número 99. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. Y lo puso al principio. Aquí sí no hubo ningún problema. Por ejemplo, agregar 1 al final. Add last. En este caso vamos a poner el número 1000. Ok. Lo va a agregar al final del conjunto como si fuera un tipo de lista. Pero una lista con mayores capacidades porque ahora va a eliminar los duplicados. Observa, aquí también va a responder el conjunto.remove first. Ahí está. Si lo pongo, va a eliminar el primero, en este caso el primero, pues ahora es el 99 y lo quita. Por ejemplo, puede quitar ahora el último, remove last, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí como no importa el orden, pues sí puede funcionar sin ningún problema. Y lo demás es básicamente lo mismo. Ahora vamos a utilizar esto nuevamente, ponerlo por acá para que veas que son los mismos métodos. Vamos a poder obtener el tamaño del conjunto, cuántos elementos tiene con el método size, si existe un número particular o no. En este caso estamos preguntando por el 10, preguntamos por el 100, que sí existe. Y pues también podemos recorrer con un ciclo for, utilizando la sintaxis simplificada y el tipo de dato asociado a una variable para recorrer el conjunto e imprimir cada uno de sus elementos. Entonces, ahí está. Voy a quitar esta línea y puedes observar que es básicamente lo mismo. Son los mismos métodos que son en común. La única diferencia es la forma en la que se van agregando los elementos, si me los va a dar ordenados, si me los va a dar desordenados,
o si va a tomar en cuenta el orden de los elementos conforme se van insertando. Voy a ejecutar esto aquí por último. Ahí está, tiene 6 elementos, sí existe el número 100, aquí está, y nos da cada uno de los elementos del set, en este caso conforme fueron insertados. ¿Qué te parece? Bueno, un repaso general. Hash set, recuerda, no le importa el orden, él te va a ordenar como quiera, no hay ningún inconveniente con eso. Los métodos más comunes son add y remove, y pues también se puede utilizar el método size, contains, y también se puede imprimir los elementos con un for. Eso de hecho es común para todos. La característica del set es que al momento de insertarlos puedes eliminar duplicados y te los va a ordenar de manera ascendente. ¿Qué pasa si yo quisiera ver mi conjunto de manera descendente? Hay una posibilidad, aquí te la muestro. Vamos a poner system.out.println, pero solamente es para motivos de visualización. Eso se hace con el nombre de mi variable de conjunto y hay un método estático que se llama reversed. ¿Ok? Entonces no va a alterar el conjunto original, simplemente me lo va a mostrar para visualización. Ahí está, lo imprime de manera descendente, no en la manera ascendente tradicional. No va a alterar su forma del conjunto, no lo va a alterar en su contenido. Es una forma para poder visualizar el conjunto o sus valores de manera descendente. Bueno, veamos también que podemos preguntar aquí en los tree set si puede contener un elemento o no, y podemos recorrer también con un ciclo for el conjunto para obtener cada uno de sus elementos de manera individual, también sin ningún problema. Y aquí hay que tener cuidado con add first y add last, que son los métodos que probamos, porque te van a enviar un error. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía para agregar en este conjunto que ya está ordenado un elemento al inicio o un elemento al final. Bueno, por último vimos los linked hash set, que básicamente es lo mismo, elimina duplicados, pero va a respetar el orden de los elementos conforme fueron insertados. Los demás métodos como size, contains o la impresión con un ciclo for de los elementos pues también es válido y es de hecho muy comúnmente utilizado. Aquí también nada más recalcar que cuando quieres agregar elementos al inicio o al final o eliminarlos del inicio o del final, esto sí es completamente válido, porque como aquí no importa el orden, pues no hay ningún tipo de problema. Bueno, espero que este video no se haya hecho tan largo, pero que estos principios fundamentales te sirvan para poder implementar cosas muy interesantes, programas, pequeños bloques de código que te permitan resolver ciertas necesidades. Vamos más adelante en algunos videos a hacer algunos ejemplos muy prácticos utilizando estas clases, pero recuerda que el estilo que utilizamos es explicarte cada una de las partes de manera independiente para después hacer ejemplos un poquito más complejos y que van subiendo el nivel de dificultad. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto. Bye.